del Foro de Margarita Maza, 2 siglos en la historia de México, y la mesa de hoy se titula Iconografía, siglos XIX y XX. Y como primer ponente, les comparto que él es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde también realizó estudios de maestría en Historia de México y de doctorado en Historia del Arte. Es investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 2. Entre sus publicaciones destaca La fotografía durante el Imperio de Maximiliano, publicado por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en 1996, Las glorias nacionales de Constantino Escalante, publicado por el Colegio de Puebla y el Instituto de Ciencias Sociales en el 2013, y además su área de especialización en el siglo XIX en México, especialmente la historia de la intervención francesa, el Segundo Imperio, las artes gráficas y la fotografía mexicana. Muchísimas gracias, José, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, pues gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar en el recinto Juárez, que, bueno, es un espacio que le tengo cariño, porque uno de mis primeros trabajos cuando salí de la carrera fue precisamente en el recinto de homenaje a don Benito Juárez, ¿no? Y la invitación de Carlos, a quien conozco desde hace tiempo, pues le agradezco la invitación. Y bueno, hablar de doña Margarita Maza Parada, que es el nombre completo de la esposa de don Benito Juárez, me hizo pensar desde dónde podía arrancar la investigación y seguir el hilo conductor de la vida de un personaje que es muy interesante para la historia de México y que tiene varios biógrafos, varias personas que han escrito sobre ella, y lo que pensé que sería importante destacar es a partir de estos recuerdos o fotografías que quedaron de doña Margarita para entender parte de la vida y parte de lo que significa para la historia de México. Entonces, a partir de estas imágenes que vamos a ver, quiero comentar algunos datos de la vida de doña Margarita Maza Parada. Entonces, empezamos con la primera. Es un retrato, es un daguerrotipo, es la imagen más antigua de doña Margarita el día de su boda con Benito Juárez en 1843. Es interesante esta imagen que está en el recinto porque no es la imagen original, seguramente es una copia que se tomó del daguerrotipo original. ¿Por qué digo esto? Porque tiene una inscripción que dice el ciudadano presidente Benito Juárez el día de su boda con doña Margarita. Aparecen junto a los recién casados su hermana Josefa Juárez, que fue la que lo acogió o la que le dio el apoyo cuando fue a la ciudad de Oaxaca, desde Guelatao a la ciudad de Oaxaca. Ella tiene 17 años, es muy joven, y él tiene 37. Son 20 años de diferencia, pero Benito Juárez ya es un personaje muy importante, un abogado muy reconocido en Oaxaca, y doña Margarita, hija del señor Maza, que era reconocido como un comerciante también en Oaxaca y era proveniente de una de las familias más distinguidas de esta ciudad. Lo interesante es que en esta difusión de la imagen tenemos ahora lo que hace la imagen digital. Y yo no quise dejar de compartirles esta imagen, que es la que quiero que veamos en el video,
cómo la inteligencia artificial hace maravillas con esta reconstrucción de la imagen de los esposos Juárez el día de su boda. Ajá. 20 años de vida a Margarita. Él tenía 37 y ella 17 años. Su gran soporte y apoyo durante su vida sería Margarita, quien murió el 2 de enero de 1871. Juárez nunca se recuperaría de su pérdida, falleciendo él al año siguiente. Este 21 de marzo se conmemoran 220 años del natalicio de Benito Juárez, quien nació en 1806 en la población de San Pablo Guelatao, Oaxaca. Y si quieres saber más datos curiosos como este, suscríbete a Profe Sergio 19 y no olvides que la respuesta está en la historia. Impresionante daguerrotipo de 1843. Ok, bueno, todo lo que puede hacer la inteligencia artificial actualmente para dar vida a estas imágenes. Bueno, podemos ver la siguiente. Hay casas en donde vivió doña Margarita, como esta, la casa de Etla, en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, en donde ella se refugia cuando Benito Juárez tiene que exiliarse en los Estados Unidos, en Nueva Orleans. Margarita tiene que sobrevivir en una tienda que pone en el estado de Oaxaca, en la ciudad de Etla, y se conserva la casa todavía. Lamentablemente no hay mucho cuidado, no hay esa intención de cuidar el recinto, porque si ustedes ven, pues está grafiteado, está un poco descuidado, pero es una de las casas que sobrevive de donde vivió doña Margarita Maza Parada. Podemos ver la que sigue. Y luego tenemos otros retratos que reprodujo Ángeles Mendieta Latorre de los hijos de la familia Juárez, que también conservó o se conservaron por los descendientes de la familia, que en este caso son Benito, Manuela, Margarita y José. Se calcula que por las fechas en las que se hizo este retrato, pues sería 1858, 1859. El hijo mayor, Benito Juárez Maza, nace en 1852, entonces es un niño, es el que está en el extremo izquierdo, en nuestra extrema izquierda, y entonces se calcula que ha de tener 6, 5 años, y por eso esta foto que es muy interesante. ¿Qué pasaba con la familia Juárez en este momento? Juárez tiene que ir al puerto de Veracruz por el problema que se suscita precisamente y que da inicio a la Guerra de Reforma en 1857, aquí en Palacio Nacional, cuando él era ministro de la Suprema Corte de Justicia. Como Ford no acepta los cambios de la Constitución liberal, él asume la presidencia de la República por primera vez y se tienen que ir al puerto de Veracruz. Primero llega con sus ministros. Aquí también quiero señalar parte de lo que ha hecho el gobierno de Manuel López Obrador y de la doctora Claudia Sheinbaum en rescatar, podemos ver la que sigue, la casa en donde vivió Benito Juárez y que ahora es museo en el puerto de Veracruz. Esta casa en donde vivieron primero Juárez con sus ministros, que se encuentra en el centro de Veracruz y que fue inaugurada recientemente el 25 de noviembre, si no me equivoco, podemos ver la que sigue, por la doctora Claudia Sheinbaum, y que es un museo en donde vivió la familia Juárez en el puerto de Veracruz. Ahí se emiten las leyes de reforma,
también es otro recinto y otro espacio que se rescata para el público mexicano y para conservar la memoria de los esposos Juárez. ¿Podemos ver la que sigue? Parte del museo, que es un museo que hay que visitar si queremos conocer parte de la historia de don Benito Juárez. Durante la Guerra de Reforma, el puerto de Veracruz se convirtió en lugar en donde el presidente Juárez asume el poder y se enfrenta al grupo de los conservadores, la lucha que se establece en el país en este momento y que termina en 1860. Pero es interesante la casa porque ahí vivieron los esposos Juárez también y muere una de las hijas del presidente Juárez y su esposa Margarita Maza. ¿Podemos ver la que sigue? Hay fotos de Juárez, hay algunas imágenes que son importantes para entender la dimensión internacional que tomó el presidente en 1860-61, cuando triunfan los liberales en contra de los conservadores, se toma la Ciudad de México, hay una batalla importante que gana el general Jesús González Ortega en Calpulalpan en diciembre de 1860 y en 61 toma el poder el presidente Benito Juárez. Es interesante que esta fotografía apareció en un periódico europeo que es El Mundo Ilustrado, en donde se le reconocía como gran estadista, pero también son momentos difíciles para la familia, porque a pesar de que asume el poder como presidente, se tiene que enfrentar primero al pago de la deuda, extiende la moratoria para suspender el pago, y luego las reclamaciones que hicieron las potencias europeas para exigir el pago de la deuda, Francia, Inglaterra y España. Vamos a ver la que sigue. Calculo que estas fotos es la segunda imagen que tenemos de doña Margarita, por eso les digo que era un poco a partir de las imágenes entender la vida de los personajes, y seguramente se tomó en estos años. No tengo la prueba concreta para asegurar que fue en 1862 o 61 cuando se tomaron estas fotos, pero por la prensa y por estos datos supongo que aquí hay esta presencia de los esposos. La esposa, doña Margarita Maza, aparece con vestido de noche y el presidente Juárez con un traje de civil que fue característico de él en toda su vida, sobrio, como siempre se consideró que tenía que ser la república. Podemos ver la que sigue. Hay otra fotografía aquí que también es importante y que se conserva en el recinto, la de doña Margarita con sus hijas, Margarita Manuela, Margarita la hija, Felicitas, que señaló los años en que nacieron, y seguramente fue en este momento, en el triunfo de la Reforma y antes de la intervención francesa en 1863, que es un momento difícil. Me he puesto a pensar que seguramente estos años, 1861 a mayo de 1863, fueron momentos felices para la familia Juárez porque van a enfrentar diferentes problemas a lo largo de su vida, y una de ellas es precisamente la intervención francesa, que es la que vamos a comentar un poco adelante. ¿Podemos ver la que sigue? Lo interesante es que esta foto se copió por otros fotógrafos. Por ejemplo, esta es de François Aubert, o al menos así está registrada, y aparece como la familia del presidente Benito Juárez, restaurador
de la República. La foto se tomó antes, sin embargo, se volvió a utilizar en 1867 cuando el presidente Juárez recupera el poder después de la intervención francesa. Pero bueno, estoy adelantando, vamos a ver la que sigue. Y tenemos algunas otras que seguramente se tomaron en este periodo. Algunas pertenecen al museo, a la biblioteca del Museo de Antropología. Están también las hijas de doña Margarita. Es interesante que los esposos Juárez, después de que se tomaron el daguerrotipo el día de su boda, no vuelven a tomarse una foto juntos. Puede haber fotomontajes o varias fotos o imágenes que se hicieron después, pero no hay una foto de los esposos después de la foto de boda. Vamos a ver la que sigue. Aquí están otras de las hijas, también jóvenes. La cercanía de la familia se hizo mucho más intensa por el exilio que viven y los problemas y avatares que van a tener a lo largo de su vida. También seguramente en estos años previos a la intervención francesa, Margarita acompaña a don Benito Juárez a Puebla, casualmente, a revisar las fortificaciones que se hicieron para la intervención francesa, que ya está en puerta desde 1862 y toma un problema mucho mayor en 1863. Vamos a ver la que sigue. Esta es Manuela, ok, me queda poco tiempo, pero bueno, voy a pasar lo más rápido posible. Y luego, lugares en donde vivieron los esposos Juárez. Este es el Palacio Municipal de San Luis Potosí, porque ante la intervención francesa se van a San Luis Potosí y seguramente vivieron en ese lugar, pero no hay vestigios del paso de los esposos Juárez en el Palacio de San Luis Potosí. ¿Podemos ver la que sigue? Hay, por ejemplo, una reproducción del perdón que le pide la princesa del Salzam al presidente Juárez en 1867, que es posterior, pero no hay muchos vestigios en San Luis Potosí. ¿Podemos ver la que sigue? En cambio, por ejemplo, en Saltillo, también la familia se va a vivir un tiempo. Hay otro recinto, se llama recinto de homenaje a Juárez también, en Saltillo, la casa en donde vivió la familia Juárez. En Monterrey no hay vestigios, podemos ver la que sigue. Sin embargo, sí hay una placa en Nueva York donde se exilia la familia del presidente, apoyadas por Pedro Santacilia, es un cubano exiliado también y que apoya a la familia del Benemérito en los Estados Unidos. La familia se va a vivir a los Estados Unidos y se hizo esta placa en el lugar en donde vivieron, pero no es la casa original, es el sitio en donde estaba el edificio en donde vivieron la familia Juárez en los Estados Unidos. Se hizo una placa y dice lo siguiente: las fuerzas francesas que invadieron México fueron derrotadas el 5 de mayo de 1862 en la batalla de Puebla. A pesar de ello tomaron la capital y Napoleón III impuso el archiduque Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. Mientras dirigió la resistencia y logró la victoria que restauró la soberanía nacional en 1867, el presidente Benito Juárez envió a su esposa, doña Margarita Maza de Juárez, a Nueva York, donde vivió de 1864 a 1867. Bueno, podemos ver la que sigue porque tengo poco tiempo. Están retratos de su yerno, Pedro Santacilia, que Juárez le decía en sus cartas Santa, lo llamaba de cariño Santa.
y su hija Manuela Juárez Maza. ¿Podemos ver la que sigue? Las hijas de Benito Juárez con Matías Romero, el ministro plenipotenciario de México en los Estados Unidos. Podemos ver la que sigue, tengo que ir rápido. Doña Margarita con sus hijas y una niña pequeña que es la primer nieta de la familia Juárez, hija de Manuela y de Pedro Santacilia. Y está Benito Juárez Maza también. ¿Podemos ver la que sigue? El hijo José, que muere en los Estados Unidos, en Nueva York, y que causó un tremendo dolor a los esposos Juárez porque murió en el invierno, murieron 2 hijos en los Estados Unidos. La tristeza que invadió a doña Margarita y a Benito Juárez fue muy inmensa porque no esperaban esto y bueno, perder un hijo siempre implica una tragedia difícil. ¿Podemos ver la que sigue? Benito Juárez con sus hermanas en los Estados Unidos. Podemos ver la que sigue, me voy a ir muy rápido. Doña Margarita es recibida por el presidente Johnson en la Casa Blanca en 1866, cuando se reconoció el gobierno, bueno, ya se había reconocido el gobierno de Juárez ante los Estados Unidos y que fue el apoyo para que se sostuviera el gobierno de Juárez ante la intervención francesa y el Segundo Imperio. Pero curiosamente la prensa no registra muchos datos de la recepción que se le hizo a doña Margarita en la Casa Blanca. ¿Podemos ver la que sigue? En cambio, están estos grabados que tienen la imagen de Benito Juárez, de Maximiliano y otro personaje de la República. ¿Podemos ver la que sigue? Creo que ya me faltan la entrada de Juárez. La que sigue, me voy a ir rápido y quiero terminar. La siguiente, esta es una foto de Juárez ya en 1867, vamos a ver, y cuando regresa doña Margarita, hay estas 2 versiones de la foto, una está en el Museo del Estanquillo y otra está en el en la colección Conde Zambrano de Monterrey, pero es la misma imagen de doña Margarita con sus hijas. ¿Podemos ver la que sigue? Imágenes de doña Margarita, ella muere en enero de 1871. La que sigue, el retrato y la litografía que le hizo un artista Poseros y que ahora se reinterpreta en estas imágenes que hemos visto o que vemos aquí, de 1867, 68, calculo que serán estas fotos. Podemos ver la que sigue, los esposos Juárez en una reproducción, una pintura que los pone juntos a partir de las fotos. Y quiero terminar con, podemos ver la que sigue. Bueno, esta es en su casa de San Cosme, está doña Margarita con la visita que le hizo el secretario de Estado William Seward, que vino a los Estados Unidos y visita a la familia. Hay un detalle, que vamos a ver la que sigue, en donde se ve a doña Margarita con William Seward, el ministro de Estado de los Estados Unidos de América. ¿Podemos ver la que sigue? Y termino en esta serie de recuerdos, que es también una invitación para que conozcan a doña Margarita, en el costurero que tiene el recinto de homenaje a don Benito Juárez. Es un objeto muy valioso que perteneció a doña Margarita, podemos ver la que sigue, y que, bueno, se ve ahí al extremo, perteneció, se restauró, implicó un trabajo importante y es parte de toda esta serie de recuerdos. A mí me hubiera gustado hablar otros aspectos de doña Margarita, pero quise tomarlo a partir de estas fotos y recuerdos que quedan para la posteridad y para conocer a este gran personaje como fue doña Margarita Maza Parada. Gracias.
Muchísimas gracias, Arturo, por darnos este recorrido a través de las fotografías de la familia Juárez Maza y también por hablarnos de esos espacios de memoria. Ahora me dará mucho gusto presentarles a la investigadora Ana Salinas. Ella es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha colaborado en cineclubs y festivales de cine con diversas instituciones desde el 2011 y es fundadora de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género. Desde el 2015 ha participado en exposiciones fotográficas y en investigaciones históricas para medios audiovisuales y documentales. Actualmente es investigadora del Departamento de Servicios Históricos del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Ha realizado publicaciones alrededor del cine y la cultura de masas, así con temas referentes a la historia de las mujeres. Sus temas de interés son la historia del cine latinoamericano entre los años de 1940 a 1970, el cine de oro mexicano y el cine como herramienta política y social. Bienvenida, Ana. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Pues un gusto estar acá, muchas gracias Guadalupe, muchas gracias maestro Arturo, Carlos, que además tiene mucho tiempo que no lo veo, entonces me emociona mucho estar aquí en una mesa con él. Y más un tema tan relevante como Margarita Maza, más allá de la conmemoración, pues creo y me sumo al trabajo que hemos hecho en el instituto y también acá en Hacienda, que rastrear las cosas que ha hecho Margarita a veces parece como que están ya dadas, ya hechas, pero realmente creo que tiene su dificultad, ¿no? O sea, no solamente porque, bueno, ya un poco lo mencionó Guadalupe en mi semblanza, pero me ha interesado mucho la cultura de masas, la historia de las mujeres, y a veces rastrear la historia de las mujeres es más difícil de lo que podemos pensar. Las mujeres fuimos mucho tiempo dejadas a un lado de la historia. A veces éramos la hija de, la esposa de, y eso dificulta adentrarnos a su historia. Y eso no significa que las mujeres no hayamos tenido una importancia en la humanidad, ¿no? No solamente en la historia nacional, sino en otras partes de este mundo. Realmente tuvimos una importancia, pero estas cuestiones de género que atravesaron tanto tiempo la historia del mundo, a veces pesan, ¿no? Y un poco, pues más o menos quiero adentrarme por aquí, porque mi ponencia trata sobre Margarita Maza en la imagen del cine mexicano. Y esto es curioso porque aquí es un poco de lo que les digo que es un poco como difícil de repente rastrear la imagen de las mujeres. Como éramos hijas de, esposas de, a Margarita le pasa un poco eso. No es que no tenga su importancia, no es que ella no haya sido una gran mujer, no es que ella no ha sido una mujer pensante, importante en las cuestiones políticas de la Reforma ni del Segundo Imperio, que son estos momentos álgidos de la política y de la historia nacional, sino que Margarita desgraciadamente la atraviesa el ser esposa de Benito Juárez. Y quiero que lo piensen muy así porque de ahí viene un poco lo que quiero platicar. Desgraciadamente, como Benito Juárez fue mucho tiempo la figura, una de las grandes figuras de nuestra nación, no solamente porque fue presidente, porque hizo un montón de reformas, porque se le dio la importancia que se le tenía que dar a finales del siglo XIX y sobre todo a inicios del XX, y no se diga hace un sexenio que se le dio la importancia de no solamente sus discursos, sino de su trayectoria. Yo no digo eso, solo que lo que yo quiero señalar es que de repente la imagen de la mujer se ve opacada por la figura del hombre, pues porque teníamos otra percepción de cómo nos trataban. Y desgraciadamente en el cine mexicano, que es un poco lo que acontece ahorita, lo que les voy a platicar, el cine mexicano tiene muchísimas películas de Benito Juárez, pero no tiene absolutamente ninguna sobre Margarita Maza. Prácticamente no tiene películas sobre mujeres mexicanas. Las grandes películas del cine de oro nacional que empieza a surgir a finales de los años 30 y inicios de los 40, que es cuando de repente el cine ya no es cine mudo, es cine con sonido,
los cineastas que empiezan a hacer grandes producciones con muy buen dinero para hacerlas, se fijan en muchos temas de la historia. No solamente hacen cine sobre Benito Juárez, sino también hacen cine sobre Maximiliano, también hacen cine sobre gestas heroicas de nuestra patria, hacen cine sobre gestas de la independencia, hacen mucho cine revolucionario. De hecho, el melodrama de la Revolución Mexicana se volvió uno de los grandes géneros de los años 40. Tuvimos ahí a Dolores del Río, a María Félix, a Pedro Armendáriz, un montón de personajes que daban un significado al México revolucionario. ¿Y dónde quedaron las mujeres? Eso es como un poco lo que podríamos preguntarnos. Bueno, un poco en mi investigación me he dado cuenta que prácticamente no tenemos a mujeres, no solamente cineastas. Las mujeres son relegadas en el cine mexicano a ser actrices. La única mujer directora que tuvimos fue Matilde Landeta, por ahí de los años de 1950, hizo una película sobre soldaderas de la Revolución, la única película que tuvimos sobre ese periodo. Pero ¿dónde queda Margarita Maza? Realmente no tuvimos muchas y ese fue el reto. Era un poco lo que platicábamos con el maestro Raúl González Lezama, que estuvo en la mañana platicando unas cositas y ha estado como muy al pendiente de la conmemoración de Margarita Maza. ¿Y por qué es entonces importante hablar de Margarita Maza en el cine? Porque sí existen, aunque no hay una producción de ella, o sea, una película, una telenovela o algo que hable sobre su persona, sí existen representaciones en el cine mexicano de ella. No existen muchas, pero creo que podemos un poco hacer el balance y hacer un diálogo de cómo está representada. Aquí puse un cartel de una película de 1954, que es lo que les comentaba, hay muchas películas de Benito Juárez, una de las más emblemáticas es la de El joven Juárez, está Domingo Soler que es un gran actor del cine de oro nacional, hasta interpretó a Francisco Villa por ahí de los años 30, entonces tiene una representación en el cine nacional muy grande, pero lo que yo quiero que visualicen es el primer nombre, que el cartel del cine nacional no solamente es un cartel, tiene que ver mucho también con la gráfica, hace representaciones también de cómo quieren que se vean no solamente los momentos de la historia nacional, sino cómo quiere que se vean sus símbolos patrios. Y en este caso, si ustedes ven, el primer nombre que está mencionado es María Elena Márquez, que es la que está hasta abajo y que está así viendo como hacia un 3/4 de la cara, junto con un joven Juárez, como alude la película, y ella está interpretando a nada más y nada menos que Margarita Maza. Margarita Maza actúa, bueno, digamos, en este caso, es muy representada en esta película como una relación muy personal con Benito Juárez. Creo que ya lo hemos visto a lo largo de la jornada y también en otros acercamientos que hemos tenido con la figura interpreta Margarita y con Margarita. Benito, película, esta María Elena que interpreta a Margarita, prácticamente Benitos y ella son de la misma edad, cosa que sabemos que realmente no fue así. Tenían una distancia de edad bastante grande, pero ¿por qué me centro en esta película? Porque la película un poco romantiza y un poco como que quiere llevar a la figura de Benito Juárez como de que siempre fue pues bastante bueno, siempre fue una persona pensante, siempre fue una persona que quería algo más no solamente para su persona, sino para la patria. Y es un poco del discurso que recorre la década de 1930-1950 en el cine nacional. Lo menciono, y ya lo había mencionado hace unos momentos, el cine nacional de la década de 1930 y 40 principalmente, se centra en la construcción de un México posrevolucionario. Esto significa que es el México surgido después de la Revolución Mexicana. Y ustedes piénsenlo, ¿qué símbolos queremos crear? ¿Qué símbolos patrióticos queremos que la gente vea? El cine nacional era un éxito, se veía en todos lados y no solamente se veía en cualquier parte de la Ciudad de México, en cualquier parte de nuestro país, el cine nacional mexicano se llevaba a otros lados de América Latina. Las otras dos grandes potencias de América Latina en su momento era Buenos Aires y en otra parte era Brasil. Desgraciadamente, tanto por los contextos nacionales de cada uno de estos países, el cine mexicano llovió. Lo veían en Colombia, lo veían en Argentina, lo veían en Puerto Rico, lo veían en Perú. El cine de oro nacional se volvió por eso cine de oro,
porque representaba no solamente al México, sino que representaba una cierta parte contextualmente de calidad que se volvía como de, pues no solamente contexto Dolores, de dialéctica, ¿no? Sino se volvía como de, yo quiero ser María Félix, yo quiero ser Dolores del Río, yo quiero ser Pedro Armendáriz. O sea, es un poco de lo que les comentaba, el cine de oro nacional asentó muchas cosas de México, pero también de América Latina. Y entonces, si estamos hablando que es una película de 1954, pues ya pasó la Segunda Guerra Mundial, ya el cine mexicano había permeado muchas partes, no solamente del país, sino de América Latina, pero también había permeado su historia. Porque si les comento que la historia se vuelve uno de los grandes tópicos del cine nacional, pues ¿por qué no Juárez, no? ¿Por qué no Allende? ¿Por qué no Hidalgo? Son de estas cosas que a veces como que un poquito obviamos y lo llevamos más al cine de la Revolución, pero no, la verdad es que se hacía mucho cine sobre grandes procesos de la historia de nuestro país. Entonces, lo que comentaba era eso. María Elena Márquez es la única actriz que ha interpretado a Margarita Maza. Lo va a interpretar posteriormente en una producción, en una telenovela de la década de los 70, pero lo pongo aquí porque la imagen que dan de Juárez en la película, pues no solamente es de este pequeño indígena que quiere salir de la zona de Guelatao, llega a la ciudad de Oaxaca, sale por propio esfuerzo. También representan una imagen de Margarita Maza, pues no solamente que apoya a Juárez desde el inicio, sino que además también tiene perspectivas para la patria. Insisto, es un cine patriótico, es un cine que busca la unidad con todos los mexicanos, un cine que sale de la posguerra y que sale del periodo postrevolucionario, y entonces busca una unidad nacional y asentar ciertos temas de la historia nacional. ¿Podemos decir Guadalupe? Ella es la actriz, María Elena Márquez. Si vieron el lobby card anterior, pues no se parece nada a Margarita, obviamente está caracterizada. Y ella es una gran actriz del cine nacional. No solamente era cantante, actuó en muchas películas, inclusive muy importantes como La Perla, con Pedro Armendáriz y Emilio Fernández, que es una película fundacional del cine mexicano, que habla sobre cómo la gente se queda sin trabajo y añora conseguir riqueza de forma espontánea. Y ella es una gran actriz. Tiene una trayectoria prácticamente del cine nacional hacia las telenovelas, o sea, tiene una buena parte de su trayectoria a partir de los 60 y 70 en las telenovelas mexicanas. Y lo pongo aquí porque si ya la vieron en el anterior original, la ven acá, es la única actriz que ha interpretado a Margarita Maza en el cine nacional. Les comento que, bueno, ya les había comentado que en aquellos 70 se hace otra telenovela que se llama El Carruaje, donde ella interpreta a Margarita Maza, y solamente ella la ha interpretado. ¿Por qué son estas cuestiones? Sinceramente no lo sé, pero yo supongo que, pese a que Margarita Maza estuvo en el bando ganador, digamos, un poco sí la atraviesa las cuestiones de género, ¿no? Ser hija de, esposa de, un poco opacada por la figura de Juárez, cuando no debería ser, ¿no? O sea, yo creo que Margarita tuvo una trayectoria personal bastante grande. O sea, esto de salir, criar a los hijos, salir del exilio, también hablar a favor de la República, pues son cuestiones que no cualquier mujer puede ser. Y bueno, o sea, me parece un poco deuda del cine mexicano que no tengamos demás representaciones de Margarita. ¿Puedes pasar a la siguiente, Guadalupe? Esa es una de las imágenes también del joven Juárez. Les cuento que ya les he dicho que en la película no hay una diferencia de edad muy grande entre ambos. De hecho, en la película Margarita le enseña a hablar castellano a Juárez una vez que se integra en la dinámica familiar con el padre adoptivo de Margarita, que ya hemos escuchado un poco de la propia historia de Margarita durante la jornada. Y es muy interesante porque entonces la dinámica de Juárez realmente y Margarita pues cambia totalmente en la película, ¿no? En la película pues es como una historia de amor pues más moderno, hasta inclusive más urbana, ¿no? Como de, te conozco, entra una dinámica familiar, una dinámica de trabajo, te enseño cosas, me encantas, bueno, vamos a hacer pareja. Cuando hay pocos vestigios sobre el cortejo de Margarita y Juárez realmente, ¿no? No sabemos exactamente cómo fue, pero sabemos que Margarita pues tiene una educación más liberal y que le permitió también después decidir un poco sobre su futuro y su futura relación con Juárez. Eso es la vida real, que la película es
otra cosa. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Igual, otra escena. Les comento que pues, la edad no es muy diferente, pero siempre hay un cortejo. O sea, Margarita es un personaje principal de inicio a fin de la película, lo cual es muy bueno porque construye esta relación y que de hecho creo que se ve en las cartas, ¿no? Yo creo que es algo que hemos platicado en diferentes ocasiones sobre cómo ha sido la relación de Margarita Maza y Benito Juárez, bueno, en su epistolario. Creo que podemos ver que es una relación pues bastante buena, bastante cercana. Se pregunta cómo estás, te viene una portada de periódico, te vi bastante bonito, me parece un sinónimo de salud en esa época. Entonces, bueno, lo comento porque creo que a diferencia de otras cosas que ficcionan para el favor de la película, creo que en eso sí podemos ver que no hay tanta ficción, o sea, hay una buena interacción entre ella y Benito Juárez en la película. ¿Vamos a pasar a la que sigue? Igual, otra de las pequeñas escenas. Es que les digo que el cortejo es prácticamente continuo, ¿no? Pero no es muy invasivo, sino que es justamente a través de la literatura, de las cartas, de que Margarita le enseña cosas, de que él se interesa por el trabajo de su padre. Entonces es como una relación muy digna en realidad, ¿no? ¿Podemos pasar a la que sigue? Hay una... esa es la del carruaje. Había puesto un video de YouTube, pero no sé si podemos ponerlo, porque quiero que vean exactamente cómo se me aclara, que es buenísima la escena. Había seleccionado un fragmento porque quiero platicar la escena para que vean cómo es la dinámica y yo creo que recopila mucho de esta bonita relación que tenían en el epistolario. Hay una parte que justamente la lleva a ver las ruinas de la cultura de Benito y es muy interesante porque se reúnen después de cierto tiempo que Benito se empieza a trabajar con su padre. Y ahí es cuando inicia como la forma patriótica que tiene el cine mexicano de representar la figura de Benito Juárez, pero también la relación con él y con Margarita Maza. ¿Podemos ponerlo, por favor?
Podemos pasar a la imagen del carruaje. Porque posteriormente de que pasó esto, sale la imagen, bueno, sale el carruaje, que es una telenovela histórica de 1970, 71, 72 más o menos, y es la misma actriz, María Elena Márquez, está acá. Ahora es otro Benito Juárez, ya no es el mismo que estábamos viendo en la película, es otro Benito Juárez, y es una telenovela de más de 40 capítulos, y en esa pues se explora mejor la relación, no solamente de Benito Juárez con todo lo que está pasando en el contexto no solamente nacional, sino internacional. Pasa la segunda intervención, pasa por la llegada de Maximiliano, pasa las negociaciones con los conservadores, todo lo que hemos sabido de la figura de Juárez está mucho mejor desarrollado, pues porque es una telenovela, ¿no? Tiene más capítulos para poder desarrollar eso. Y en eso también la relación con Margarita. Pero es muy interesante que haya sido la misma actriz que prácticamente 20 años antes la hizo de Margarita de joven. ¿Por qué el cine mexicano o por qué la industria nacional no se preocupó por buscar otra Margarita? Simplemente sin respuesta. Ahora, pues muy curioso porque, a diferencia de Margarita, la otra gran personaje femenino que es muy caracterizado, que tiene un montón de producciones, es Carlota. Es el bando perdedor que está pasando aquí. Yo me pregunto eso, pero también yo veo que Carlota en ciertos sentidos es una imagen pues más atractiva, ¿no? No solamente por su historia trágica, lo que pasó después de que murió Maximiliano, todas estas cosas que ella carga, pues probablemente hacen que Carlota sea una imagen más atractiva de retratar en el cine nacional que Margarita, pese que Margarita pues influyó muchísimo en la relación con Juárez y pues, también en cómo se llevó a cabo el gobierno, ¿no? Vamos a pasar a la que sigue. Es un pequeño fotograma y es que es lo que les comento, o sea, en la telenovela se desarrolla mucho mejor la relación con Margarita y con Benito, y en la que pues él le dice, oye, tengo preocupación de esto, oye, está pasando esto, oye, mi amor hizo esto, oye, me tengo que ir, te tienes que ir, ¿no? O sea, hay un proceso mucho más grande de explorar la relación y explorar también el pensamiento de Margarita. Por ahí vi que para hacer la telenovela también se basaron mucho en la correspondencia y en cómo se hablaban ellos dos. Podemos pasar a la que sigue ya para terminar. Un poco para concluir, que era lo que les comentaba, hay muchas películas de Benito Juárez, hay muy pocas en las que se representa Margarita Maza, pero hay todavía más sobre el segundo imperio mexicano, en este caso de Maximiliano y sobre todo de la figura de Carlota. Aquí es una de las primeras películas del cine nacional. Miguel Contreras Torres es uno de estos grandes directores que se preocupó mucho por retratar los grandes episodios nacionales y le interesaba mucho la figura de Juárez y Maximiliano, pero tanto que para no ponerlos en el cartel. O sea, eso es un poco lo que les digo. O sea, hay figuras que creo que representan y tienen, a lo mejor tienen otras cosas que para la ficción en el cine pueden hacerlo más grande, ¿no? Pero es como curioso que Margarita haya sido tan opacada. ¿Podemos ver las últimas? Si quieres ver y esta es otra, que además es muy curioso porque es de 1939. Es una de las primeras películas de Benito Juárez, pero ni siquiera es mexicana, es una película de Hollywood. ¿Qué está pasando en 1939? Inicia la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, pues ya, Alemania invade Polonia, inicia todo el conflicto en Europa. ¿Y qué está haciendo Hollywood? Hollywood no solamente es un gran aliado de México y de otras partes, sino también es un aliado ideológico de lo audiovisual. Esto significa que también hace su lucha contra el fascismo europeo a través del cine. Y parte de lo que habla la película de Juárez, en las que no sale Margarita otra vez, pero sí sale la figura de Carlota, sale muy representada la figura de Juárez, y creo que lo pueden ver en el cartel, pues Carlota está a la derecha, Juárez está a la izquierda, pues habla sobre justamente cómo la intervención no es buena para los países. Muy curioso si lo vemos ahora como Hollywood representa muchas cosas, pero creo que también nos da pues como un parteaguas de cómo está pasando las diferentes etapas de nuestro país, ¿no? O sea, no solamente el cine nacional tiene que ver con episodios del pasado, sino que también está correlacionado con diferentes partes del mundo, en este caso Hollywood, pero en este caso también Estados Unidos, frente a un conflicto internacional como es la Segunda Guerra Mundial, y las películas son como un gran sustento ideológico para luchar contra el fascismo de Europa, y eso se ve también retomando temas nacionales. Podemos pasar ya a la que sigue, ya nada más para acabar,
que es el video en el que sale el carrete, para que vean nada más cómo es la interacción para poder concluir. Todo muy bien, no te preocupes. ¿Y tú? ¿Cómo te has sentido? El embarazo no es una novedad, aunque tú pareces olvidar que no es tu primer hijo. De convertirme en padre, jamás podrá ser para mí una cosa olvidable, mi amor. La situación no ha mejorado, ¿verdad? ¿Cuándo llega Maximiliano? De un momento a otro. Resultó que se encuentra de él. La opinión es poco unánime. Además, debes de comprender que delante de mí nadie se siente particularmente comunicativo sobre eso. Bueno, supongo que no. Es tan difícil saber qué es lo que piensa la gente, cómo van a reaccionar. Yo veo una reacción favorable al renunciar a sus derechos hereditarios para aceptar el trono de México en Miramar. Impresionó a muchos. Te sigue obsesionando ese hombre. No, él, sino la reacción que va a provocar su llegada. ¿Supones que eso cambiará mucho las cosas? No lo sé. No lo sé, Margarita. ¿Quieres aquí pausa y explicar? O sea, solamente es un ejemplo, la serie y tanto la película está en YouTube, si lo quieren ver, para adentrarse también no solamente en la historia de nuestro país, sino para ver cómo representan tanto a Víctor Pérez como a Margarita Maza. Pero, o sea, como que creo que en esta versión de los 70, pues es inclusive hasta más linda, ¿no? O sea, como más cuidada de, estamos esperando un hijo, pero en realidad estamos viviendo una situación política muy peligrosa y muy conflictiva en términos no solamente de nosotros, sino del país. Pero creo que se ve el apoyo. Ahora, insisto, es muy curioso que la misma actriz haya representado a una mujer con 20 años de diferencia, no por ella, sino porque ¿qué está pasando en el cine nacional que no les interesa reflexionar sobre las mujeres, ¿no? No solamente ahora, creo que ahora ya ha habido más apertura, pero a partir de temas históricos durante las décadas anteriores, pues parece ser que las mujeres seguimos muy invisibilizadas en ese término, y en particular Margarita Maza. Entonces, más que nada, les comento esto para que sea una reflexión y que a futuro, no solamente por el año de la conmemoración de Margarita, sino que a posteriori pues podamos tratar estas mujeres que hemos recuperado de la historia y que siguen muy presentes y que creo que todavía les tenemos una gran deuda, no solamente a través de trabajos académicos, sino también de los diferentes materiales audiovisuales e ideológicos que construimos día con día y que creo que son importantes para educar a nuestro país. Entonces, yo lo dejo por acá y los invito también a ver estas producciones, ver también las películas de Juárez y de Maximiliano, porque son muy interesantes. Y bueno, lo concluiría por acá. Gracias. Gracias, Ana, por darnos este recorrido sobre la representación de Margarita Maza. Y como último ponente va a participar Carlos Mujica Suárez. Él es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido jefe del Departamento de Investigación y subdirector de recintos de la Dirección General de la Conservaduría del Palacio Nacional y Patrimonio Cultural de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Actualmente es coordinador de exposiciones y de servicios educativos en la misma dirección. Fue investigador y curador en el 2022 de la renovación museográfica del recinto de homenaje a don Benito Juárez y el recinto parlamentario del Palacio Nacional, y recientemente de las exposiciones permanentes del Centro Cultural Leyes de Reforma y Casa Benito Juárez en la ciudad de Veracruz. Es conferencista y autor de diversos artículos para revistas y libros de divulgación histórica. Actualmente también se desempeña como profesor de asignatura en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muchas gracias
Guadalupe, por la presentación. Pues miren, yo les voy a leer una ponencia que preparé para hoy, porque tenemos poco tiempo, ya vieron ustedes que ese tiempo se agota muy rápidamente, entonces para poder hablar de todo lo que quiero hablar, preferí mejor escribir algunas líneas y comentarles también algunas cosas. Y desde luego, mucho de lo que dijo aquí Arturo y lo que dijo aquí Ana, algunas cosas habré de comentar ahora, ¿no? Precisamente, además, bueno, algo que me distingue también de esta mesa es que no les voy a hablar de iconografía. Yo lo que les voy a hablar son de los exilios de Margarita. Los exilios de Margarita yo los quiero resumir en 14 años de su vida, ¿no? Fueron 14 años de su vida los que ella estuvo de manera intermitente estuvo en el exilio, viviendo exilios. Ocupó una buena parte de su vida, estuvo a Salto de Mata, muchos distanciamientos con Juárez. Ahorita yo les voy a hacer un poco este relato. Pero pensando un poco en las representaciones de Margarita, yo creo que la misma historiografía es otra de las representaciones. Realmente, a lo mejor a Ana le pareció pues que no es esta la Margarita que fue, ¿no? Entonces, esta es una representación del cine mexicano, del cine patriótico mexicano, pero la historiografía patriótica mexicana creo que también un poco nos dio eso, ¿no? Al final, digamos que esta Margarita de Bronce no nos ha dejado ver quién es verdaderamente Margarita. Y creo que eso le pasa a todos los ilustres personajes de nuestra historia. Eso también le pasa a Benito Juárez. A veces el mito no nos deja verlo bien. Y es ahora muy complicado, en efecto, conocer a Margarita, porque nos encontramos igualmente con una representación de ella, con un conjunto de relatos patrióticos. Entonces, algo de lo que yo les voy a decir ahorita de los exilios de Margarita no deja de tener eso, porque las fuentes que tenemos para conocer esos exilios son, en ese sentido, igual relatos patrióticos. Pero yo creo que aquí podemos empezar a advertir cuándo es, cuándo no lo es. Justamente como estuvimos haciendo nosotros, el Centro Cultural de Reforma, la Casa de Benito Juárez en Veracruz, y aquí en el recinto de homenaje a Benito Juárez, que ya vemos, algunos de ustedes ya vieron que hicimos alguna actualización, le dimos una mayor presencia a Margarita, pues nos enfrentamos a eso, ¿no? Y hemos tenido desde aquí del museo, que es muy difícil creerlo, cómo no hacer nuevamente de Margarita la Margarita de Bronce, ¿no? Es complicado y porque eso es lo que sucede regularmente, eso es lo que sucede siempre en los museos de historia. No nos podemos desprender del discurso cívico y de los personajes de Bronce. Entonces, meter a Margarita al museo es nuevamente enfrentarnos a ese personaje o ese desafío, ¿no? Y enfrentarnos con esa Margarita de Bronce. Entonces, algo de lo que les voy a leer aquí, trato un poco de zafarla de ahí, pero no sé si lo alcanzo a lograr. Ustedes tendrán el mejor juicio. ¿Les parece? Bueno, se llama Los exilios de Margarita. Margarita Maz se enfrentó en su vida a 3 exilios forzados que pusieron al límite sus capacidades y convicciones. Las persecuciones políticas y militares de que fue objeto Benito Juárez, su esposo, en distintos lapsos entre 1853 y 1867, la obligaron a desplazarse a lugares distantes, dentro y fuera del país, para salvaguardar su vida e integridad, así como la de sus hijos. El primero de sus exilios transcurrió luego de que en mayo de 1853 el gobernador de Oaxaca, de facción santanista, Martín Espinillo, ordenó la detención de don Benito por razones políticas. Rápidamente fue trasladado como prisionero a Jalapa y después conducido a San Juan de Ulúa, de donde fue desterrado a La Habana, Cuba, y enseguida a la ciudad de Nueva Orleans, Estados Unidos. Durante estos acontecimientos que distanciaron al matrimonio, Margarita permaneció en la ciudad de Oaxaca y vivió situaciones extremas. Por un lado, en septiembre de ese año, sufrió la pérdida de su hija Mara, de tan solo 2 años. Por otro, 4 meses después, nacieron las gemelas Josefa y María de Jesús. En un lapso de 8 meses, Margarita enfrentó la desolación de la muerte y la esperanza de una nueva vida.
Por último, en medio de ese trance existencial, vivió angustiada por la persecución que había emprendido en su contra el general José María Cobos, encargado del mando militar del Estado. Embarazada, con sus 4 hijas menores y Benito, de rebasar el año, y acompañada por su hermano José y 2 arrieros, tomaron el rumbo de los intrincados caminos de la Sierra Norte de Oaxaca para buscar refugio en la hacienda Cinco Señores, propiedad de Miguel Castro, amigo y aliado político de su esposo. El avance de las fuerzas de Cobos obligó a Margarita y a sus hijos a adentrarse más en la sierra y a exponerse a los accidentados senderos de su orografía. Camino al pueblo de Santa Anita, pobladores indígenas ayudaron al grupo a transportar a los niños más pequeños. Finalmente, llegaron a la hacienda de Santa Gertrudis del mismo señor Castro, donde encontraron refugio y calma. Liberada del enemigo y después de varios meses de peligros por la sierra, Margarita y sus 5 hijos regresaron salvos a la ciudad de Oaxaca. Poco tiempo después nacieron las gemelas María de Jesús y Josefa. Con 2 personas más que alimentar ante la ausencia de Benito, los apuros económicos fueron mayores, por lo que la familia tuvo que mudarse a la Villa de Etla, en una casa que la señora Maza había heredado de su padre. Recuerdan que hoy en la mesa Irina Córdoba nos hablaba de las mujeres propietarias, ¿no? Bueno, Margarita fue propietaria muy tempranamente, por esos años en que ella regresaba a la ciudad de Oaxaca y después se mudaba a la Villa de Etla. Su papá murió, Antonio Maza, y le había heredado entonces esta casa de la Villa de Etla, que aquí nos presentó alguna fotografía Arturo de esa casa. Lo que yo sé, no estoy muy seguro, eso ustedes, bueno, y yo también, los vamos a corroborar después. Creo que esa casa ahora pertenece a un particular y está abandonada la casa. Ahí es que recientemente, y tal vez aún sigue haciendo proyecto, de recuperar la casa y hacer un museo dedicado a Margarita Maza. No se ha hecho, pero creo que por ahí está el proyecto de recuperar esa casa, ¿no? Bueno, con recursos propios y con los aportados por Ignacio Mejía, correligionario y político cercano a Benito Juárez, puso una pequeña tienda para mantener a sus 7 hijos, donde vendía productos de abarrotes, pan y ropa para niños que ella misma bordaba. El exilio de Margarita en la sierra y la Villa de Etla, paralelo al destierro de Benito en Nueva Orleans, puso a prueba no solo su fortaleza física y emocional, sino también la firmeza de su ética de cuidados en relación a sus hijos, que implicó la responsabilidad de salvaguardar sus vidas y de su sostenimiento económico en momentos de extremo peligro. No obstante, el reconocimiento de la vulnerabilidad de su condición obligó a construir una red de apoyos para su subsistencia. En eso fue crucial el círculo político y afectivo que rodeaba a la familia Juárez Maza, particularmente la intervención que tuvieron Castro y Mejía. El pronunciamiento político para derrocar la dictadura de Antonio López de Santana, publicado a través del Plan de Ayutle en marzo de 1854, motivó el retorno al país de Benito Juárez. Pero no únicamente eso, también despertó la esperanza de Margarita de reencontrarse con su esposo y dejar atrás los tiempos asiáticos. A mediados de junio de 1855, Juárez arribó a México por el puerto de Acapulco para unirse a las fuerzas revolucionarias de Juan Álvarez, quien al poco tiempo triunfó sobre la dictadura y asumió la presidencia de la República. Don Benito fue nombrado por el nuevo gobierno ministro de Justicia, Instrucción Pública y Asuntos Eclesiásticos, por lo que llegó a la Ciudad de México para asumir el cargo el 6 de octubre de 1855. Semanas después, doña Margarita y sus hijos viajaron desde Oaxaca para encontrarse con él en la capital del país, tras más de 2 años de separación. Los vaivenes de la política nacional hicieron que Juárez fuera designado gobernador de su estado y volviera con la familia a Oaxaca a inicios de 1856. La situación auguraba un periodo de estabilidad para los Juárez Maza, y signo de esa confianza fue que nació José María, al que pronto llamaron Pepe. Sin embargo, el escenario político del país
volvió a dar un giro que llevó de nuevo a don Benito a la Ciudad de México en octubre de 1857 para ocupar la titularidad del Ministerio de Gobernación y enseguida la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta vez cupo la calma para que Margarita y sus 8 hijos permanecieran en Oaxaca. Al finalizar el año, el país entró en una nueva crisis que insospechadamente llevó a Benito a la presidencia de la República. El pronunciamiento militar del 17 de diciembre de 1857, expresado en el Plan de Tacubaya, desconoció la Constitución liberal promulgada meses antes y al gobierno emanado de esta. El desconocimiento de Ignacio Comonfort como presidente constitucional posibilitó a que don Benito, siendo presidente de la Suprema Corte y conforme a la Carta Magna, asumiera interinamente en Guanajuato la presidencia de México. Al mismo tiempo que en la capital de la República, el general Félix Zuluaga era designado presidente por las fuerzas golpistas, los conservadores y el clero católico. En defensa del orden constitucional, Juárez encabezó la resistencia de las fuerzas liberales contra el ejército conservador, comandado por Miguel Miramón, e inició el periplo de su gobierno itinerante. Conforme avanzaban los ejércitos de la reacción sobre el territorio nacional, el presidente y sus ministros eran obligados a mover la sede del Ejecutivo Federal a Guadalajara y posteriormente a Colima. Después se embarcaron hacia Panamá, La Habana y Nueva Orleans para finalmente establecer el gobierno en el puerto de Veracruz, al que llegaron el 4 de mayo de 1858. Mientras tanto, en Oaxaca, las fuerzas militares de la reacción, comandadas por el gobernador, el general José María Moreno, eran derrotadas por el ejército liberal. Aunque el Estado se mantuvo bajo un asedio constante por los conservadores, Margarita y sus hijos pudieron permanecer en Oaxaca con relativa calma durante todo 1858 y hasta finales de 1859, cuando entró el gobierno del general conservador José María Cobos. Temiendo una nueva persecución en su contra, la señora Margarita decidió ir al encuentro con su esposo a Veracruz. Forzada otra vez por el exilio, la señora Mas emprendió con sus 8 hijos y su hermano José, resguardados por 5 soldados, el camino por la Sierra Norte hasta las planicies costeras del Golfo de México. Se cuenta que después de andar la familia durante días y noches por los caminos sinuosos de la sierra, la mula que montaba Margarita resbaló a orillas de un barranco, dejándola al borde del abismo. Años después, ella recordaba estos peligrosos senderos en una carta que escribió a Juárez desde el exilio en Estados Unidos. No tengas cuidado por los caminos, que no puede haber peores que el de Coajimulco. Y lo hice en un mes con todos mis hijos chicos. Margarita y sus hijos llegaron al cabo de un mes a las proximidades del puerto para encontrarse, tras 2 años de alejamiento, con Benito. En el difícil trance para llegar a Veracruz, las hijas mayores de la familia, Manuela, Margarita y Felicitas, quienes se aproximaban a la adolescencia, fueron de gran apoyo para su madre y hermanos menores. Pero en cuanto llegaron, la familia requirió cuidados debido a las condiciones insalubres del puerto y las amenazas de una invasión militar, por lo que la llevó a refugiarse en localidades cercanas a la ciudad. Soledad recordaría años después que en Huatusco, Melchor Campo se ocupó de enseñarles las primeras letras y pasearla a ella y a sus hermanos por los alrededores. Fue también en Veracruz donde Benito y Margarita acudieron al recién creado registro civil para registrar a su hija Jerónima Francisca, nacida en octubre de 1860, a 3 meses del fin de la Guerra Civil y de la entrada triunfal del presidente Juárez a la Ciudad de México. Bueno, había que decir aquí también, aprovechando las fotografías que nos presentó Arturo, que esa casa, que hoy es museo, la casa de Benito Juárez, no fue ahí donde llegó Margarita. Eso, bueno, lo sabemos que estuvimos trabajando ahí, Carmen, estuvimos trabajando en la investigación de la exposición. Sabemos que Margarita llega a finales de 1859. Octubre de 1859, de pronto las semblanzas que hemos encontrado dicen que llegó el 4 de noviembre, pero hay registros de acuerdo al diario que presenta Matías Romero, a su diario personal, es que sabemos que ella llegó antes de ese 4 de noviembre. Pero también por Matías Romero sabemos que Margarita no vivió en esa casa, porque llegó a finales de 1859, cuando ya Benito Juárez y su gobierno se habían trasladado a otra casa más cercana al muelle.
Tan solo vivieron en esa casa con José Arturo, vivieron 9 meses, pero ahí no estuvo Margarita más. El retorno de Juárez y su gobierno a la Ciudad de México el 10 de enero de 1861 fue seguido un tiempo después del de Margarita y de sus 9 hijos. A los pocos meses, su esposo ganaba los comicios presidenciales y mudaba su residencia a la casa de la calle de Moneda número 1, es decir, aquí donde estamos nosotros, en el costado norte del Palacio Nacional. Durante los primeros 6 meses del año, la familia vivió con cierto desasosiego, pues el país distaba de estar pacificado por el asedio de guerrillas conservadoras a muchas poblaciones del territorio nacional. La situación del gobierno se agravó aún más por la invasión militar en contra de México, ordenada por el emperador francés Napoleón III. El triunfo de las armas nacionales sobre los invasores el 5 de mayo de 1862 en Puebla involucró la participación cívica de doña Margarita al condecorar por su heroísmo a los soldados de la batalla de Aculcingo y Puebla, así como acciones patrióticas al encabezar una junta compuesta por mujeres para recaudar donativos en beneficio de los hospitales de sangre del Ejército de Oriente. A pesar de su entusiasmo, Margarita se vio premiada a cancelar su colaboración ante la enfermedad y muerte de su pequeña hija Jerónima Francisca, aquella que había nacido en Veracruz. Ciertamente, la labor de cuidados hacia sus hijos exigía toda su atención. El ejército francés, que se había replegado a Veracruz luego de la derrota que le impusieron las fuerzas nacionales en Puebla, reinició la expedición militar para ocupar la capital del país. El 31 de mayo de 1863, el presidente Juárez y su familia, el gabinete y demás miembros del gobierno tomaron camino hacia el norte de México. En San Luis Potosí, el matrimonio vuelve a separarse. Margarita, con su numerosa prole, viaja hacia Monterrey con una parada en Saltillo, donde son recibidos con cierto recelo por el gobernador Santiago Vidaurre. Con ella y sus hijos viaja el cubano Pedro Santacilia, que meses antes había contraído matrimonio con Manuela, su hija mayor. En esta ciudad, en medio de tantas tribulaciones por la invasión extranjera, la guerra y la persecución contra su esposo, nace en junio de 1864 su tercer varón, Antonio. Y pocas semanas después, María, hija del joven matrimonio y primera nieta de los Juárez más. La guerra tenía visos de que se prolongaría, pues el 28 de mayo de 1864, el príncipe austríaco Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota desembarcaron en Veracruz y avanzaron hacia la capital del país para ocupar el trono de México. Ante tal situación, y para salvaguardar la vida de sus hijos, Margarita salió al exilio a Estados Unidos. Sin mediar cortesía diplomática alguna por el gobierno de este país del norte, la esposa del presidente mexicano ingresó a aquel país en agosto de 1864. En Nueva Orleans pudo, ante autoridades migratorias, no tener la ciudadanía estadounidense ni vínculos políticos con sus enemigos. El destino final de su travesía fue la ciudad de Nueva York. Ahí Margarita vivió con su familia hasta 1867. De todo este periodo podemos conocer hoy muchos detalles de su vida en el exilio y de la mujer que era ella. A través de la correspondencia que mantuvo con don Benito en ese tiempo, sabemos del profundo dolor que causó en ella la muerte de sus 2 hijos más pequeños, Toñito y Pepe, y el largo proceso del duelo que sufría y la aislaba de su entorno. Le confesaba cuál es su desconsuelo. Sin embargo, las actividades de los hijos le exigían estar atenta para ocuparse de sus cuidados. Entre estos, su educación, que para ella, como mujer de ideas liberales, era el mejor legado que podía dejarles. En Nueva York, ella contaba con una red amplia de apoyo. Además de Santa Silvia, el hombre de mayor confianza para Margarita y Benito, estaba un pequeño círculo de exiliados leales a la causa republicana y, desde luego, el personal de servicio doméstico. El sufrimiento que le causaba la ausencia de su esposo lo transformaba en un anhelo auténtico de volver a reunirse con él. En su epistolario también vemos la identificación que había entre ambos. Margarita le daba noticias de sus enemigos políticos mexicanos que andaban en Estados Unidos y daba su opinión, no sin dejar de aconsejarle sobre las traiciones de aquellos que presumían ser sus amigos. A la esperada victoria de la República, la señora más expresó en diferentes momentos su confianza y felicitó a su esposo por los triunfos.
cartas podemos advertir, además, el gran trabajo diplomático que hacía el joven Matías Romero como ministro plenipotenciario de México en Estados Unidos. Aunado a los intereses geopolíticos del gobierno de Estados Unidos en el continente, no cabe duda que Romero operó diplomáticamente para que el mandatario estadounidense Andrew Johnson recibiera dignamente a Margarita Maza en la Casa Blanca en Washington, como la esposa del presidente Benito Juárez y representante del Estado mexicano. A partir de ese momento comenzaron a estrecharse las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos y las comunicaciones de ella con el secretario de Estado norteamericano William Seward, que a la postre sería quien ofreciera a la señora Maza poner a su disposición un buque de la Armada norteamericana para transportarla a México. Luego de 3 años en el exilio y 4 que salieron de la Ciudad de México, Margarita se reencuentra con su esposo el 23 de julio de 1867. Y bueno, como ustedes saben, esos últimos años de 1867 a 1871, cuando ella muere, ella pronto va a enfermar de cáncer. Bueno, es lo que suponemos nosotros, que muere. En su parte médico dicen que la causa es una diarrea, o sea, ella venía padeciendo de problemas en el estómago, ¿no? Y muere en 1871. Ella no muere en esta casa, esta fue la casa presidencial, aquí sí vivió Margarita Maza, sino ella muere en la casa de San Cosme. Siempre se habla de esa casa como propia, pero en la sucesión testamentaria de Benito Juárez, que es el archivo de notarías, se habla de las otras casas que tenía la familia, pero nunca de esa casa, de la casa de San Cosme. Y más bien tal parece, y por ahí me encontré alguna referencia, de que esa casa le perteneció a Manuel Doblán, su cuñado, ¿no? Y que ofreció a Margarita esa casa para que tuviera una mejor estancia durante su enfermedad. Algunas de esas fotos de la casa, aquí también ya nos la presentó Margarita Maza. Hoy esa casa es la escuela Margarita Maza. Bueno, pues eso es nada más lo que yo quería comentarles, y pues muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias a los ponentes. Ahora les damos la voz a ustedes. ¿Alguien quiere comentar alguna pregunta, algún comentario que quieran a los ponentes? Claro que sí. Buenas tardes, gracias por las exposiciones muy interesantes. Bueno, comenzamos con Ana Salinas. Las películas. Esta es una gran pregunta: ¿por qué o ella solicita ese personaje? Tal vez. Bueno, aquí a Carlos quisiera yo preguntarle que entonces, ¿cuántos años estuvieron juntos realmente de matrimonio, Margarita? De matrimonio, ¿no? Porque así que desde chiquita, desde antes de nacer ya la conocía, ¿no? Pero de matrimonio tuvieron, porque ahora entiendo que se quería a su hijo Pepe, porque estuvieron 2 años lejos, o sea, con las cartas, pero lejos. 2 años, o sea, en contacto directo, o sea. Entonces, ¿cuántos años realmente estuvieron juntos de su matrimonio? Bueno, su matrimonio estuvieron todos los años, desde 1843 hasta que ella murió en 1871, no se divorciaron. No dejó de ser la esposa de Benito, no dejó de ser el esposo de Margarita. Pero, si hacemos cuentas un poco por el relato que les acabo de hacer, pues digamos que fueron 2 años separados. Es que tendría que hacer las cuentas, tendría que sacar la calculadora y me has hecho una pregunta matemática y no te la puedo poder así tan de rápido. Pero mira, 2 años en el primer exilio, otros 2 años en el segundo exilio, y luego 3 años de 1864 a 1867 en Nueva York, y otros lapsos, ¿no? Cuando Juárez y venía a la Ciudad de México, entonces más o menos por ahí, ¿no? Pero, mira, lo podemos saber un poco también, así yo lo fui haciendo, fui leyendo un poco este relato, a partir de las fechas de nacimiento de los hijos, y donde nacieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, podía saber que las gemelas nacieron en Oaxaca, y no nacieron de que ella sí andaba en la sierra embarazada. Nada más que
que podemos imaginar que se andaba embarazada en la sierra, imaginen el riesgo de haber perdido a sus gemelas, ¿no? Más bien que contaba con una red de apoyos. O sea, alrededor de Margarita nunca estuvo sola, y fue algo muy estratégico para Benito Juárez, ¿no? Fue muy estratégico para él alejarla, ¿no?, de los asidos políticos, porque podía ser en efecto ser rehén, ¿no?, de los enemigos políticos. Entonces él tenía que alejar a Margarita, y Margarita en alguna de sus cartas allá en Nueva York dice, él quiere encontrarse con Juárez, dice, es una pena que tengamos nosotras las mujeres, no lo dice exactamente así, pero después se los digo exactamente cómo lo dice, pero que las mujeres no puedan moverse sin un hombre. Y entonces, por eso Margarita en sus 3 exilios estuvo con su hermano José en los 2 primeros exilios, y el tercero con Pedro de Santa Cecilia. Bueno, hasta podemos sospechar de que Pedro de Santa Cecilia y Manuela Juárez la Mayor se casaron el 25 de mayo de 1863 y salieron de aquí del Palacio Nacional el 31 de mayo. Entonces pareciera que justamente para que un hombre fuera al cuidado de Margarita y de los hijos, se casara con Pedro de Santa Cecilia, ¿no? No hay nada que lo diga así exactamente, pero un poco vamos viendo entre líneas qué está pasando ahí, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuántos años estuvieron ausentes? Pues voy a hacer las cuentas y te lo doy después. ¿Vale? Pero tal vez el papel como unos 30 años, ¿no? ¿Como el matrimonio? No, de matrimonio, pues de 1843 a 1871, y luego las ausencias, las separaciones, ¿no? Esa es la pregunta que me hace Marta, pero pues así, sí le puedo sacar rápido pero después te lo digo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Voy a responderle rápido a Marta que me preguntó. Fíjate que a la Filmoteca de la UNAM le dio una medalla de reconocimiento a María de su trayectoria, y nunca mencionan el papel de Margarita. O sea, es como un papel muy menor pese a las representaciones que ella tuvo en el cine nacional. O sea, parece ser que ella es como pues un papel más, ¿no? A ella se le reconoce mucho por su trabajo en la película de La Perla, que o sea, es muy recordada y es un papel bastante bueno, pero se le recuerda más, o sea, cuando ella hace como esta rememoración de, mi trabajo, sí, con el Miguelito Fernández, pero pocas veces toca el tema de el joven Juárez, lo toca como muy de pasada, cuando es curioso, no insisto, la representó 2 veces. ¿Por qué? O sea, dijo, bueno, pues me la viento, no hay ninguna mención. Porque, por ejemplo, con María Félix sí hay testimonios de ella que dice, no, yo quise este papel y peleé por este papel. Y yo dije que hasta me iban a pagar este dinero, ¿no? Parece ser que con María no hay esos testimonios que me permitan como dilucidar por qué aceptó, ¿no? Pero sí, probablemente le pareció buena idea, ¿no? Dijo como, pues si ya la hice una vez, pues perfectamente podemos. Y más porque era una telenovela, o sea, había más capítulos para desarrollar, ¿no? Y eso siempre para los actores es bueno, o sea, poder desarrollar un papel más tiempo que una película de hora y media, ¿no? Gracias. Yo. Quisiera preguntar qué tanto creen que falta la imagen de Margarita Maza de Juárez dentro de la educación en México. No viendo tanto en la educación superior, porque pues, es algo muy específico, pero más que nada desde las primeras etapas, ¿no? Primaria y secundaria. ¿Qué tanto también faltaría la imagen y la representación de Margarita dentro de la construcción de esta historia? Porque algo que me llamó mucho la atención fue que hablaban de la imagen, viendo también desde el cine, la construcción de esta imagen patria, o como el cine post-revolucionario de esa época del cine de oro, pues se encarga de crear esta imagen nacionalista y crear ese sentimiento nacionalista en la población. Entonces, ¿qué tanto también nos falta incluir este tipo de personajes? Digo, no solamente Margarita, sino otros personajes femeninos dentro de la historia nacional. Pero yo creo que la verdad falta mucho. Creo que a raíz de la conmemoración hemos podido recuperar más la imagen de Margarita, pero bueno, o sea, realmente no ha sido mucho
por eso decía, yo creo que el cine nacional todavía tiene una gran deuda con las mujeres mexicanas, con las mujeres históricas, no solamente con las que fueron a lo mejor como Carlota o Margarita, sino con otras mujeres. Por ahí, por ejemplo, el cine nacional después de 1960, por 1970 más o menos, hizo diferentes películas, ¿no? Está la película, por ejemplo, de La Güera Rodríguez, pues, pero es La Güera Rodríguez, o sea, lo que yo veo del cine es que agarra un poco estos temas más polémicos, ¿no? Figuras que le dan un poco más de forma a los guiones, ¿no? Que dicen, podemos polemizar esto, podemos ficcionar esto, podemos hacer aquello. Y Margarita, no sé si es que no se presta, la verdad es que, pues bueno, con Guadalupe y con otros de nuestros compañeros del INER que hemos analizado la figura de Margarita, decimos, o sea, su etapa en la que está en la sierra embarazada es una etapa en la que perfectamente se puede ficcionar en una serie, en una película, porque a veces es una etapa traumática, o sea, vas embarazada en la sierra con tus hijos y a ver si no te atrapa, ¿no? Porque eres moneda de cambio. ¿Por qué no se ha ficcionado? Realmente no lo sé. Yo creo que sí falta, y falta mucho, pero creo que se han estado haciendo diferentes cosas que podemos poner a las mujeres otra vez en balance y podemos decir, oye, también están estas mujeres, ¿no? No solamente las de los grandes nombres, que eso hay que decir. Creo que también podemos decir que existen las mujeres que a lo mejor no tienen nombre, las mujeres que lucharon en tropas, que comandaron, que a lo mejor no tenemos tanto vestigio de nombre y apellido, pero existieron, ¿no? Entonces creo que cada vez nos hemos adentrado más, ojalá sigamos en el camino, pero falta mucho. Y el cine nacional tiene una gran deuda con las mujeres en la historia, mucha deuda. Espero pronto también cada vez haya más interesado, pero también creo que el cine también tuvo una gran crisis, tiene una gran crisis nacional. No sé si a veces los temas también dan. También tenemos una gran crisis de seguridad, ¿no? Mucho del cine mexicano actual se enfoca en las madres buscadoras, las cuestiones del narcotráfico, y no es menor, simplemente es que estamos viviendo también otra situación diferente a los años 50, 70, como se diga ahora, ¿no? Y solamente nada más. Pero es que... Bueno, yo pienso que también esta falta de investigación que hay sobre las mujeres y sobre Margarita es porque tenemos muy pocos datos de ella, tampoco hay mucha documentación, no hay información. Y por ejemplo, el caso que yo puse de la prensa en los Estados Unidos, en los Estados Unidos no le interesó la visita que hizo Margarita al presidente de los Estados Unidos en ese entonces, que era el presidente Johnson, porque no quedó registrado en la prensa. Es muy interesante. Entonces, no hay datos para reconstruir esta parte, ¿no? Y en los Estados Unidos no le interesaba en ese entonces como ahora mucho de lo que sucede en México, ¿no? También eso es reflejo de esta situación que se vive. Pero sin embargo, yo creo que sí se han reconstruido historias como por ejemplo la de Gertrudis Bocanegra, que a mí me parece que el cine sí un poco le hizo justicia, porque también era un personaje que no se conocía y que se pudo conocer en parte por la película. De Mona Vicario también se han hecho investigaciones importantes que yo creo que también hay que reconocer. Se ha investigado últimamente más sobre este personaje que no se conocía, a excepción de que fue esposa de Andrés Quintana Roo y que había ayudado a la causa contra los realistas en apoyo a los insurgentes. Entonces sí se ha hecho parte de estas investigaciones, pero falta mucha información que no tenemos y que también nos impide saber cómo actuaban estas mujeres, cuál fue su participación y lo que legaron al mundo y al país en ese momento, ¿no? Pero es por falta de información de otra vez. Yo brevemente, porque ya me dijeron ¿sabes, Arturo? Sí, la prensa sí registró. La prensa sí registró la recepción que tuvo
Margarita Maza. ¿no? En el New York Herald. Ahí aparece, y justamente ese periódico es el que hace que Margarita escriba una carta a Benito Juárez para desmentir la nota del periódico, ¿no? Porque el periódico, lo que decía el New York Herald, la nota que aparecía ahí, es que ella iba, pues elegantemente decirlo en pocas palabras, iba muy elegante, ¿no? Y Margarita lo niega, dice, no se vaya a pensar tú que estás pasando miserias allá en Chihuahua, allá en Paso Norte, que yo ando por aquí vestida, ¿no? Pero ahí tratamos un poco de entender por qué el New York Herald, si es exactamente como dice Margarita, que ella no iba así tan elegantemente vestida como lo dice el periódico, la nota del New York Herald. Lo que pasa es que también está poniendo a la misma estatura que las demás mujeres. Es una nota de sociales en el periódico y habla de muchas mujeres que estuvieron ahí. Habla de las personalidades más distinguidas que estuvieron en esa reunión con el presidente Andrew Johnson. Y entre esas mujeres distinguidas, pues habla de Margarita Maza, pero no va a decir el periódico lo mismo que dice Margarita, que le decía Margarita Juárez, ¿no? Sino que la pone a la estatura de las demás mujeres, ¿no? Digamos, esa es una mención que hace la prensa de Estados Unidos, pero sí estamos un poco entre conocer a Margarita y entre la ficción, ¿no? Porque Ana nos habla de que hay muchos episodios de la vida de Margarita que pueden ser muy bien ficcionadas, ¿no? Entonces, y sí, desde luego, ¿no? Y todo el exilio puede ser muy bien ficcionado, ¿no? Yo creo que las cartas de Margarita y de Juárez sí nos deja ver, nos deja entender un poquito más quién era Margarita. Yo creo que parte de esa lucha contra el desconsuelo que ella tiene es la escritura, ¿no? Son las mismas cartas de escritura, eso también yo creo que ayuda a solventar ese desconsuelo que ella tiene, ¿no? Por la muerte de sus dos hijos. Pero no sé si ustedes se acuerdan, este es el comentario, seguramente vieron la película, todo el mundo la ha visto, la de Hamlet. La de Hamlet, bueno, es sobre la esposa de Shakespeare, pero en toda la película siempre ella habla de Shakespeare, pero habla como Will. Es Will, toda la película. Y hasta el final de la película, y no dicho por ella, sino otro personaje, es que habla de Shakespeare, ¿no? Entonces, es también una forma de contar una historia desde otro ángulo, desde otra perspectiva, desde la perspectiva del esposo, ¿no? Y también hay un tema que es la muerte de un hijo, ¿no? Entonces, puede ser ficcionada, sí, la vida y con los relatos que se conocen, sí puede ser ficcionada. No sé, aquí yo trataba un poco de ver, más allá de la ficción, de lo que tienen las semblanzas, las biografías de Margarita, trataba de encontrar qué tan bien fundamentados, investigados estos relatos. Y repito, un poco lo hacía a través de los hijos, de cuándo y dónde nacieron los hijos. Eso me ayudaba más o menos a ver y a verificar un poco el relato que había ahí, ¿no? Nada más. Aunque creo que la pregunta del compañero tiene que ver también sobre la educación, ¿no? Sí. Sobre la educación, pues ese es un gran asunto, ¿no? Que ahorita se está haciendo justamente eso, ¿no? Se está abriendo la historia para las mujeres en los libros de texto, ¿no? Que eso ya es algo importante, ¿no? Bueno, y es que me quedé corta para el maestro Arturo. Gracias por la información de la Casa de Veracruz, porque yo no sabía. Entonces, más información. Sí, bueno, es que si ya ahí estuvieron Margarita, o tal vez después llegó, fue una razón un ratito, bueno, pero está muy bien, porque eso no sabía yo, que ya habían señalado ese lugar, y bueno, sí hay, bueno, están haciendo en un canal, están haciendo unas series de mujeres, entonces, Margarita, pues es un temazo, o sea, un tema, porque me llamó mucho la atención, por ejemplo, el diario de esta Madame Calderón de la Barca, o sea,
Digo, si ella hizo un diario, no creo que no hubiera Margarita o no, pero hay que investigar. Y bueno, gracias por sus exponencias y nada más los invito el lunes en la Casa Circo Escultura. Vamos a estar tocando en nuestro Panagón de Super Music hasta las 7 de la tarde. La mesa de Margarita. Y es sobre Margarita. Pues hay dos invitados. Gracias. Yo trabajé en Televisa haciendo asesoría, soy historiadora, y te puedo decir más o menos cómo piensan los productores. No es tanto cuestión de las actrices o de los actores, depende de la fama, pero es una responsabilidad más bien de los productores. Ellos deciden quién es taquillera, quiénes no, también los temas. Y hay otro tema bien pesado, porque yo lo escuché muchas veces de Ernesto Alonso, quien fue el productor del carruaje. Los temas tabú. Margarita, Benito son tabú. Entonces son sagrados, es la historia de bronce. Y la televisión estaba cargada de eso. Entonces, hablar de ellos o retratarlos o hacer las telenovelas o las películas sí conllevaba una enorme responsabilidad con ese soldado del PRI que era Emilio Azcárraga. Entonces, ahí hay un montón de otros actores, no nada más el de la actriz, sino un montón de factores políticos detrás de las producciones. Seguramente lo que pienso es que Marilena Márquez pudo haberlo hecho porque ya había el referente. Es decir, sí se establecían líneas, porque José Carlos Ruiz, que luego es el que hace Juárez, en la última telenovela le pidieron hacer una audición y él dijo que de ninguna manera iba a audicionar para un personaje porque él era Juárez. Y ya le dijeron, no, adiós, va a ser otro actor que para mi gusto lo interpretó mejor, ¿no? Pero bueno, hay muchas historias que sí involucran temas, por ejemplo, hacer una película de Gabriela Rodríguez basada en el libro de Artemio de Vallarispe, que es pura ficción, puede ser muy atractivo, ¿no? Y Fanicano, ¿verdad? Fanicano, guapísima, seductora, así como la pinta Artemio de Vallarispe, pues era muy atractivo. Y bueno, el caso de Carlota es paradigmático en el sentido de que hay mucha tela de donde cortar. Y se le puede, a través de ella, se hace la doble, vamos a llamarlo, una especie de victimización en el sentido de que se condena al imperio como una frivolidad y una pureza de los conservadores monarquistas mexicanos, y es como la peor parte. La parte, no solamente trágica, también la parte trágica, ¿no? Entonces es muy fácil burlarse de ella o hacer estas representaciones. Bueno, ya que Belinda vaya a hacer Carlota, ya me parece bueno. Quiero morir. Pero bueno, está el contraste con Santa Margarita. Es que ese es el rollo de fondo. Eso, seguimos ahí con una carga broncínea tremenda. En fin, muchas gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer las ponencias, pero hay dos cositas que me parecieron significativas en cuanto al estudio real de lo que se presentó, y es una es este tema de la residencia en San Cosme, porque creo que está expresando en las fotografías que nos compartieron, sí expresan bien la atmósfera de ese lugar que se perdió y que para la ciudad era considerado como el Tívoli, ¿no? Y que sin embargo, y aquí quiero ir a un dato que relaciona con el tema de la sombra de Juárez sobre Margarita, que es que aproximadamente en 2007 o 2008, en un censo hecho por la Secretaría de Educación Pública,
de las escuelas primarias de educación básica en el país, que son cerca de 35.000, 37.000, entonces había cerca de 3.000 que tenían el nombre de Benito Juárez. Eso te da una idea de, ¿no? Y obviamente habrá otra cantidad muy cercana a Miguel Hidalgo y a Morelos, ¿no? Digamos, eso les da una idea de más o menos cómo se distribuyen los nombres de las escuelas. Pero en Margarita había escasamente 150, 200, ¿no? Entonces no quiero compartirles porque el tema educativo, que en realidad la educación de los hijos, es paradójico que uno de los libros más publicados fue Los apuntes para mis hijos de Juárez, y no tenemos apuntes hechos por Margarita, ¿no? Aunque creo que no es muy bien. Yo le quisiera diarios, porque para hacer un diario como la elegante marquesa de Calderón, pues hay que tener papel y tinta y mucho más, un ambiente mucho más lógico para tener la continuidad de la escritura, ¿no? Pero el tiempo y todo esto, ¿no? Digo, sin embargo, sí quiero decir que en la comparativa de las dos expresiones de Mariela Márquez, quizá lo que más me llama la atención es que Juárez, el joven, o digamos la trampa histórica de un Juárez joven con una mujer joven a la que se le estaba empujando en su carrera artística, coincide con el momento en que se está discutiendo en el Congreso el derecho de las mujeres a votar, ¿no? Entonces no deberíamos desconectarnos de otros detalles, porque es relevante pensar que había como la necesidad de colocar en primer plano las posibilidades cívicas de la mujer como parte de la célula familiar. Quiero aclarar eso, no la mujer como individuo, sino como la célula familiar que va a recrear y le da posibilidades de una formación cívica a los nuevos mexicanos, ¿no? Entonces, no perdamos de vista eso, y también la gran influencia que tenía en ese momento Rodolfo Echeverría Ruiz, conocido como Rodolfo Landa, ¿no? No hay que perdernos de vista en esos aspectos, ¿no? Hermano del presidente. Desde luego, hermano. Segundo. Luis Echeverría. Sí. Muchísimas gracias por esta interesante mesa, nos ha dado un diálogo muy interesante. Les agradecemos mucho a los ponentes y les invito a que les regalen otro aplauso, por favor.